Hola a todos, ¿cómo están? Tengan la más cordial de las bienvenidas aquí al Polideportivo de Quilloño. Sé que ustedes están en este momento en sus casitas, pero nosotros les estamos llevando toda la actividad física y el deporte directamente hasta sus hogares con todo el cariño del mundo. Así que espero que si están ahí a lo mejor con un poquito de ánimo, medios cabizbajos y están igual ahí sin ganas al otro lado de la pantalla, espero que se inyecten de energía y realicen toda la rutina del día de hoy. Ustedes ya sabrán que modificamos un poquito la planificación. Antes hacíamos un día de glúteo, un día de abdomen, un día de piernas y el cuarto era alternativo. Hoy día ya le estamos poniendo un poquito más de énfasis también al tren superior. Ustedes saben que este taller es de gap, así que estamos haciendo un día para el glúteo y pierna, abdomen, otro día lo estamos dejando para el tren superior y otro día lo estamos dejando para el HIIT. También no queremos soltar el HIIT aún, estamos ahí dándole duro también, así que para que sepan, así una pincelada a grandes rasgos de qué se está tratando, cómo estamos planificando las clases. Porque a veces preguntan, la gente sobre todo que no sigue las clases, y a veces se pilla con una clase y dicen, y esta dice gap, pero están haciendo otra cosa, están en tren superior, o están haciendo HIIT. Por eso, ya que este es un taller que se forma, que se realiza de manera presencial. Las chiquillas que asisten al taller saben más o menos cómo es la planificación, pero ahora como estamos en la modalidad online, también hay que ir de repente explicándole a las personas que siguen las clases online cómo se van realizando, ¿ya? Porque no podemos solamente trabajar glúteo, abdomen y piernas, sino que tenemos otros grupos musculares importantísimos que tenemos que trabajar. Bueno, cada grupo muscular es importante, cada músculo hay que trabajarlo, entonces para eso también dejamos algunos días para integrar el trabajo a los otros músculos, ¿ya? Dicho esto, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Yo voy, como ya ven, tengo el micrófono de mano, no tengo mi micrófono, entonces vamos a... Ustedes ya se saben más o menos la secuencia de ejercicios que hacemos en el calentamiento, pero igual yo les voy a ir diciendo cada vez que cambiemos, porque a veces algunos no están tan pendientes de la pantalla. Entonces, para que no estén tan pendientes de la pantalla que viene, yo les voy a ir diciendo que ustedes van caminando. Ya después lo hacemos juntas, como siempre, toda la rutina. Ya, comenzamos. Movilidad articular de cabeza. Al otro lado. Yo sé que la mayoría de ustedes les gustan más las clases presenciales. Ustedes sigan mientras yo les hablo, les gustan las clases presenciales, no tanto la online. La online cuesta un poquito más, no tan solo por la conectividad, sino por estar en la casa, por a lo mejor estar metiendo un poquito más de boche, por a lo mejor estar distrayendo a los niños o descuidar un poquito a lo mejor otra cosa, ya, pero hay que cuidarse, chiquillos, hay que cuidarse mucho, mucho, mucho. No están los tiempos para resfriarnos, entonces nosotros preferimos a veces mandar la clase online, aunque a lo mejor el tiempo no llueva, pues si está muy helado igual vamos a preferir la clase online, porque no evitamos los resfríos y los que se enfermen, ¿ya? Cambiamos, hombritos, muévalos arriba y atrás. Vamos, adelante. Caderita bien grande, bien grande. Aunque hoy día nos toca tren superior, igual hay que hacer una repasadita a todas las articulaciones. Mueva al otro lado. Vamos, incline el tronco hacia abajo, subo, caderita, desde ahí sale el movimiento. Vamos, rodilla.
Vamos hacia un lado, movilice. Y al otro. Ahora sí comenzamos con la activación. Bracitos bien grandes. Dale atrás. Saca esa caderita adelante. Moviliza esos brazos. Dale con ganas. Evita estar haciendo el ejercicio ahí en el puesto sin motivación. Ponele ganas, recuerda que depende de ti las calorías que gastes durante el ejercicio, ¿eh? Así que vamos con todo el ánimo. Empuja. Bracitos sobre la cabeza, vamos. Que lleguen arriba esas manos. Dale, alarga. La base de este movimiento es igual que cuando hacemos puño. ¿Cierto? Cuando sacamos puño al lado, caderita también manda el movimiento. Abdomen contraído, puntita de pie. Dale. Repite todo. Empuja con fuerza. Dale, sube. Alarga ese brazo. Queda en el puesto. Toma agüita cada vez que lo necesites. Vamos. Prepárese, jumping. Sube. Dale, dale, vamos.
Queda. Piecito adelante. Tronco inclinado hacia atrás. Vamos aquí derechita. Lleva tu tronco inclinado hacia atrás. Contrae la pared abdominal. Vamos. Bracitos firmes adelante. Cruza con fuerza. Dale, sigue, sigue, ¿eh? Dale, vamos, mantén ese trote arriba siempre. Vamos, levanta. Estira esos brazos bien arriba. Recuerda que estamos dando todo el énfasis al tren superior. Queda. Ponele ganas a este trote. Vamos. Aguanta, aguanta ahí, no más que puedas. No bajes esos brazos todavía, dale. Cambia atrás. Sin bajar los brazos, vamos. Queda. Prepara batidas. Acomódate. Bracito arriba. Vato. Vamos. Turn around. Look at what you see. In her face, mirror all your dreams. Aguanta, sigue. Dale, queda en el trote, vamos, vamos, que aquí a poquitito.
Excelente, fuertísimo ese aplauso para ustedes. Terminamos la primera parte. Muy bien, ahora sí. Prepara tu estación de trabajo. Hoy día nos toca sacar ñeque. Vamos. Primer ejercicio. Vamos a hacer miren, a ver, si quieren lo pueden hacer sentado, si quieren lo pueden hacer rodilla al piso, así como estoy yo, como quieran. Lo importante es que el bracito del codo vaya abierto, mirando hacia afuera, bracito en L derecho y subo. Press militar arriba con mancuerna. Ya vamos a comenzar con 12. El brazo cuando regresa el codo a la altura del hombro. Y ahí sube nuevamente. Ya no baja. Siempre se mantiene en esta postura. Esta es la postura en el de inicio, la que sale y la que regresa. Coditos abiertos, no cerrados ni abajo. Abiertos. Bracitos en L. Vamos a hacer 12. Cada uno va contando en sus casas, yo también aquí. Vamos, listos. Comenzamos. Una mancuerna en cada mano. Yo voy a comenzar con una mano porque no puedo comenzar con las dos. Ya, pero para comenzar la cuenta todos juntos voy a comenzar con una mano. Son con las dos manos al mismo tiempo. Comenzamos en 3, 12, 3, 2, 1, va. Excelente, yo aquí estoy con 4 kilos. Si usted tiene a lo mejor una pesa de 2 kilos en su casa o algo que pese menos, hágalo con más repeticiones. Aumente las repeticiones, ¿ya? Haga un poquito más. Puede ser unas 15, depende del peso que usted tenga. Si tiene una barra, también le sirve la barra. Con las dos manos la lleve arriba y baja. ¿Ya? Aquí el énfasis se lo damos al hombro. Aquí no tenemos que concentrar toda nuestra energía para subir los brazos. ¿Ya? Vamos, prepárese para la segunda. Comenzamos en... Ya, y si usted también quedó con gusto a poco, suba a 15 también, pum. ¿Ya? Comenzamos con 12. Vamos. Excelente, está pesadito para mí con 4. Está al otro lado. Además que esta semana ha andado medio flojo el cuerpo. Ustedes saben que no todos los días son iguales, yo siempre les digo. Así que permítanse también eso de repente. Permítanse también un día que a lo mejor anden más flojitas que otro día, pero igual hagan ejercicio. ¿Ya? Porque es una costumbre que hay que ir alimentándola siempre. Si no, después se pierde y cuesta mucho retomar. Prepare la segunda. Mira, estamos haciendo las últimas repeticiones. Usted piense en algo para hacer tríceps, una silla, un banco, la mesa de centro, el sillón, lo que tenga a mano en la casa, que sea firme y resistente, ¿ya? Por mientras que estamos contando, usted piensa.
Comenzamos en 3, 2, 1, vamos. Excelente. A mí al menos me cuesta un poquito hacerlo porque yo estaba acostumbrada a trabajar como hacemos todos estos ejercicios con esta mancuernita que era 2,5 kilos. Entonces ahora estamos haciendo con esa que es de 4. Vamos, yo voy a ocupar este cajoncito. Me imagino que ustedes ya tienen por ahí visto suplemento de trabajo, ya que no es primera vez que lo hacemos. Este ejercicio lo trato de integrar harto, ya que cuando hacemos nuestras clases presenciales no se puede mucho porque no hay apoyo para todas, pero como ahí vamos a ingeniarnos cómo la podemos hacer en las clases presenciales. Ustedes ya saben, en caso que ustedes igual voy a explicar en el caso que hay alguna nueva por ahí. Mientras más cerquita, lo básico es ahí, el pie bajo la rodilla, no la rodilla atrás ni la rodilla hacia adelante. Mientras más estirados los pies tenga, más me va a costar. Así que yo sé que las que ya han hecho clases online ya saben más o menos cuál es su nivel de dificultad que utilizan para este ejercicio. Vamos a hacer 12. Las manitos van mirando hacia adelante, los coditos van pegaditos al cuerpo. Vamos a hacer 12. Comenzamos en 3, 2, 1. Vamos. Que a lo mejor para ustedes los 12 en esa posición fueron muy sencillos. Antes de aumentar la repetición, estire las piernas, hágalo con piernas estiradas. Lo que sí, que si estiro mis piernas, que la cadera no se vaya tan lejitos de mi apoyo, ¿ya? Sino que esté bien cerquita. Eso, tengan precaución también en eso. Antes de ir aumentando los pesos, pulan bien la técnica del ejercicio y después ya vayan aumentando peso, que a veces se nos resulta más fácil porque la técnica no está bien hecha. Tenemos otros músculos que están ayudando a veces a levantar un poquito las cargas, pero primero pula bien la técnica y después aumentando peso. Vamos, 12 segundos, comenzamos. Bien, excelente. Aquí tienen que preocuparse que el tríceps sea el que está trabajando. No estar, porque yo la he visto, no estar haciendo de su cadera sube y baje. Así mismo. El cuerpo sube y baja por efecto del codo. El codo es el que se flexa y el que se extiende. Ya, y ahí está haciendo la fuerza del tríceps. Vamos por la tercera. Ustedes ya ven más o menos si pueden con las 12, cómo está la técnica, si la aumentan o no. Comenzamos en 3, 2, 1. Muy bien, excelente. Se están pudiendo hacer este ejercicio muy bien, porque antes hemos hecho otros ejercicios bien sencillos de tríceps. Hace poco, este año nada más empezamos a trabajar con carga un poquito más elevada, desde que empezaron a llegar esas mancuernas de 4 y 5 kilos. Le hemos estado poniendo más pesito a los entrenamientos y eso siempre es bueno. Un músculo, yo siempre les explico, que necesita más
energía para moverse, que 1 kilo de músculo es la más energía para moverse que 1 kilito de grasa. Entonces, ya al movilizar nuestro cuerpo, está haciendo un cuerpo más eficiente en la quema de calorías. Vamos a ir abajo, push-up con desplazamiento. Aquí nos tenemos que desplazar hacia el lado. Vean primero. Lo vamos a mostrar de frente. Yo sé que ustedes dicen, démosle nomás, apurémonos. Sí, ya lo sabemos, pero tenemos hartos alumnos nuevos. Entonces hay que seguir explicando también los ejercicios. Vamos. Que es lo que yo les digo siempre, el push-up, caderita que baje todo el cuerpo junto en bloque. Estamos aquí, que no baje y se me quede, no baje el brazo y la cadera se me quede arriba, sino que meto cadera, bajo esa caderita y baja el cuerpo en bloque. Ya, ahora sí. Las impacientes, si quieren, lo hacen con pie arriba, o sea, sin apoyo de rodilla, solamente con pie, en plancha, bajo y subo. Y las que quieran lo hacen con apoyo de rodilla. Lo importante es que bajen todo el cuerpo en bloque. 12. Listos. Comenzamos. Uf, costó, pero salió. Como yo siempre les digo, que cueste no quiere decir que no se pueda. Así que vamos con todo el foie. Descanso un poquito y vamos por la segunda. Aquí, si puede, pídele a alguien que le mire la técnica, a ver cómo la está haciendo, que se la vaya corrigiendo. No se enoje con la persona que le está corrigiendo la técnica, está haciendo lo mejor que puede. Ya, ustedes igual, o si tienen algún espejito ahí cerca, o tienen un espejo que puedan correr y ponerlo al frente donde están ustedes realizando la clase, mejor aún. Vamos por la segunda. ¿Todos listos? Comenzamos. Costó sacar las 12, espero que ustedes también les haya costado. Ya sé que hay hartos que la están haciendo igual que yo, con el cuerpo arriba, apoyo de pies y manos, nada más. Los que no, manténgase con con apoyo de rodillas. Ya no se preocupe, cada cual avanza a su ritmo. Sobre todo si usted está recién comenzando, también tiene que ser consciente de eso. Ya si nuestros alumnos ahí nuevos están viendo las clases, tienen que ser súper conscientes de eso. De que están recién comenzando y hay que empezar de a poco. Las personas que ya llevan hay varias personas de ustedes que llevan varios tiempos, hartos años entrenando. Entonces, obvio que les va a costar menos realizar ejercicios nuevos y su progreso va a ser un poquito más avanzado que el de ustedes. Pero no se preocupen, cada cosa a su tiempo, ¿ya? Vamos por la tercera. Van a seguir ustedes contando. 12. Comenzamos en 3, 2,
1, vamos. Excelentísimo. Uf, cansadísima estoy yo. Vamos a tomar agüita. Vamos, pechito con pechito. Aquí, si tiene mancuernas, úselas. Si tiene barra, úselas. Si tiene una mochila con peso, úselas. Si tiene sus botellas con agua, también. Si tiene su bidón con agua, también. Todo sirve. Los que tienen pesitos más bajos, apertura junto en el pecho. Los que tienen pesitos más altos, empuje hacia adelante, hacia arriba. ¿Ya? Yo voy a empujar hacia arriba. Si tiene barra, empuje hacia arriba. Si tiene mochila con peso, tómela. Y empuje hacia arriba. A ver qué más puede ser. El bidón con agua también. Infinidad de ejercicios, de movimientos que se pueden hacer con lo que tenemos en la casa. Vamos. ¿Listos? Comenzamos. Que te quede también, se lo saben. Bueno, lo vamos a explicar un poquito más detallado para los alumnos nuevos. Coditos abiertos, si va a ser el empuje. Si tiene botellitas con agua en su casa, hágalas aperturas. Abro y cierro en el centro, los dos bracitos al mismo tiempo. El codo va a ser semiflectado, no descansan los brazos en el piso en ningún momento. Ni cuando hago el empuje, ni cuando hago la apertura, cuando cierro. ¿Ya? ¿Todos listos? Comenzamos en 3, 2, 1. Vamos, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos, tire esos brazos. 7, 8, 9, 11, 12. Descanso. Opción también para los que llevan harto tiempo y posiblemente están ahí ya porque no explico tanto. Pero yo voy a explicar, porque ya como les dije tenemos alumnos nuevos. Hagan una serie más. Mira, yo estoy explicando, ustedes empiezan, aunque también procuren dejar el descanso de un minutito entre un ejercicio a otro. ¿Ya? Recordatorio para los que están recién empezando. Miren este ejercicio. Abro y cierro con las dos manos al mismo tiempo en el pecho si mi peso es liviano. Si mi peso es un poquito más grande, empujo arriba. Ya. Vamos por la segunda. Usted en su casa elige cuál de los dos ejercicios hace. Comenzamos en 3, 2, 1, vamos. Excelentísimo, nos queda la última. También, si a lo mejor con los pesos que tiene, con 2 están muy bajitos, súbale un poquito más las repeticiones. Haga unas 15 a lo mejor.
Ya, vamos por la tercera. Ya tienes clarito qué ejercicio hacer. Si el empuje o la apertura. 12, si quieres le subo un poquito más. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, cambiamos ejercicio. Guatita al piso, boca abajo. Dorsal, paracaidista. Levantamos pies y manos al mismo tiempo. Descanse un poquito si antes. ¿Ya? Tome agüita. Si tiene una bandita elástica, ocúpela. Aquí no lo vamos a hacer porque es más complicado tener a lo mejor bandita elástica en la casa. Ya, pues si tiene bandita elástica, ocúpela, póngala, bracitos estirados adelante y va abriendo. Bracitos lo más abiertos posibles y separados, como si estuviéramos cayendo en paracaídas. Me imagino que ustedes lo han hecho, ¿cierto? Por lo que se ha visto en la tele. Eso, y despegamos pies, brazos del piso. ¿Ya? Despegamos el pecho también lo más que se pueda de la colchoneta. Vamos, ¿están listos? Vamos a hacer 15. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Terminamos los 15. Recuerden ir ustedes contando sus casitas. Para mí mejor porque ustedes saben que a mí se me va la onda y pierdo la cuenta. Pero ahí necesitamos su ayuda. Ustedes pendientes de cada repetición que vamos sacando en la casita. ¿Ya? Vamos. Prepare la segunda. Comenzamos en 3, 2, 1, vamos. Excelente. Terminamos las segundas 15. Vamos, vamos, que se puede. Recupere que se nos viene la tercera. ¿Todos listos? Vamos por la tercera. Comenzamos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Terminamos. Vamos arriba. Tome agüita si es que así lo necesita. Siempre les digo que yo soy un poquito mala para tomar agua. Así que prefiero tomar agua en la clase. Lo más que se puede. Ya.
vamos a hacer un Superman, pero un Superman modificado. Va a ir manito adelante, pie atrás, pero voy a tener en mi mano un peso, botellita 750, kilito de arroz, kilito de tallarines, lo que sea, y voy a juntarlo con mi rodilla, así, miren. Imaginen que el micrófono es mi peso. Estiro bien brazos, estiro bien cadera. Yo lo voy a hacer con un peso de 2,5. Vamos a ver qué tal andamos. Ya, un peso de 2,5. Ojalá que bien. Evite hacerlo con un peso muy elevado. Evite hacerlo con una de 4 kilos. Ya, porque es un movimiento. No vamos a estar solamente ocupando un músculo. En la transición vamos a estar haciendo... Vamos a estar ocupando varios músculos que nos van a ayudar al movimiento. Y yo no les recomiendo que ocupen un peso tan elevado. 2,5 yo creo que ya esto es lo máximo. Ya. Si tuviera otro menos, lo ocuparía. Algo menos. Pero voy a ocupar este a ver qué tal. Si no, yo lo prefiero hacer sin peso. Ya, si tiene una botellita 750 de litro, también es fácil de tomar una botella de litro. La botella con agua, llénenla con agua por mientras que estamos explicando. Si me cuesta mucho el movimiento, para los alumnos nuevos, mantengo la postura solamente. El tiempo que nosotros nos demoramos en hacer las repeticiones, ustedes mantengan la postura. Si les cuesta demasiado, mantengo la postura. Y ¿qué más? Tiene que ser alterno, brazo y pie. O sea, perdón, contrario. Si estiro pierna izquierda, el brazo derecho es el que va adelante. Ahí se ve bien que es alterno. O sea, perdón, que es contrario. 12 por pierna. Todos listos. Comenzamos con el bracito estirado. Nos fuimos. Cambiamos de brazo y comenzamos al tiro. Excelente, yo iba contando cada vez que junto. Ya, cada vez que toco, cuento. Si no tiene peso, hágalo sin peso. No hay problema en eso. Ya, si cada uno se tiene que acomodar a su realidad. Si yo no tengo pesito en mi casa, no se preocupe, lo hace sin peso. Después aquí ya en las clases presenciales les vamos a poner un poquito más de peso, porque ustedes recuerden que acá tenemos implementos para pasarle a todos. Así que acá le ponemos pesito y de ahí se va progresando de a poco. A mí no me gustaría recomendarle a nadie que se mate desde la primera clase. Sí, que vayan progresando de a poco. Cada uno a su ritmo. Además que la idea es hacer actividades físicas siempre. No integrarla en septiembre para bajar de peso o también para el verano. ¿Cierto? Y después en invierno como en la vida. Es rico, sí es rico. Pero la idea es mantener un equilibrio siempre. Ya, segunda. 12 por brazo. Comenzamos. Cambio al tiro.
Muy bien. Ya, vamos a... vamos a comenzar la tercera al tiro. Así que vamos. Posición, pesita en mano, 12 por pierna. Comenzamos. Cambio y comienza el tiro. Muy bien. Retomamos tríceps ahora. ¿Cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Ustedes imagínense que son... Yo tengo las dos manos juntas. Ya, el micrófono va a ser mi otro peso. Las manos van... Los bracitos van estirados. Ese es el movimiento, el peso que tenga. Baja por sobre la oreja, o sea, perdón, por el lado de la oreja y sube. Los codos que no vayan hacia afuera, sino que vayan hacia adentro. La tomada es neutra. Baja y sube. Ya si siento que mi peso es mucho para un solo brazo, lo hago con los dos brazos. Pongan atención ahora. A mí me sirve que, o sea, a mí me cae la pesa a la altura de, más arriba de la frente, donde empieza el pelo. Pero a lo mejor si ustedes tienen un cuello más largo que yo, un cuello más corto que yo, un brazo más largo que yo, va a cambiar un poco. Ya dónde tiene que ir. La idea sí es que el brazo usted lo posiciona ahí, mirando el techo. Ni atrás ni adelante, sino que recto. Ahí, mirando el techo. Ahí. Y cuando bajo, mi hombro no se mueve, solamente el codo hace la flexión y la extensión. Que mi hombro no se vaya hacia atrás ni baje, ya, sino que el hombro esté ahí congelado. En esto me tengo que preocupar. Hombro congelado, flecto y extiendo, como mono porfiado. Ya, ahí están las dos modificaciones. Si mi peso es poquito, un pesito en cada mano. Si mi peso a lo mejor es muy grande, tengo una cosa, solamente un implemento para trabajar. Con las dos manos lo sujeto y baja y sube. Y si mi peso es más liviano, un pesito en cada mano. Si tengo uno de suavecito, y ahí es un poco más complicado. Vaya a buscar el kilo de arroz, vaya a buscar el kilo de azúcar, todo eso. 12 por brazo. Estirados, comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, descanse. En la segunda voy a mostrar cómo lo hacemos con un pesito nada más, para que también vean ese ejemplo. A lo mejor puede que la primera vez no le haya quedado claro. Si a lo mejor yo digo 12 y usted siente que de verdad, pero de verdad, no por flojera, de verdad no puede hacer las 12, haga 10. O haga las más que le saca, las más repeticiones que puede hacer. Pero no vaya a hacer 3, ¿cierto? Esfuerzo por último llegar a unas 7. A lo mejor también puede estar en su casa trabajando con un peso extra. Esto no es ley, no es Biblia.
No tiene que ser lo que yo digo, tiene que cumplirlo tal cual. Cada una tiene que ir modificándolo de acuerdo a cómo pueda trabajar en su casa de mejor forma. Ya. Vamos ahora, voy a hacerlo con un peso nada más, para que ustedes vean más o menos cómo es el ejercicio. Si yo tengo en mi casa un peso nada más. Ya, listo. Comienzo. Ya casi me estaba pasando. Igual se siente harto el tríceps. Yo ayer la verdad hice este ejercicio con el otro grupo y me costó mucho. Hoy día vamos a probar. Ya, vamos a terminar uno en cada mano, un pesito en cada mano. Las últimas 12 también, si su pesito es muy delgado, muy poquito el peso que tiene para trabajar, aumente las repeticiones. Siempre descansamos cuando hacemos las clases online, descansamos un poquito más entre repetición, entre series y entre ejercicio también, para darle la opción de que alguna tenga menos peso, haga más repeticiones en su casa. Vamos. Últimas 12. Comenzamos. Settle down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. 'Cause you gave me things I didn't give to you. Oh, friend, why are you so shy? Ain't like you hold back. Las 12 salieron apenas. Vamos. Último ejercicio. Vamos, prepárese para el último ejercicio. Con botellas de 1,5 litros, fantástico. Combinado vamos a hacer. Usted ahí, si es primera clase o lleva poquito tiempo, posiblemente ejercicio no lo ha hecho, pero ahí de a poquito se va enchufando en el ejercicio, ¿ya? Ya vamos a hacer 10 repeticiones. Cada vez que subo, cuento. Ya, comienzo con los brazos abiertos, flecto, junto en la misma posición. Voy arriba, abajo, abro y me regreso después. Pero ahí usted vaya mirando la pantalla y de a poquito ir sacando. Si a lo mejor no tiene peso o el peso, hágalo a lo mejor primero sin peso. Cuando se aprenda la secuencia le pone un poquito de peso. ¿Listos? Comenzamos.
Muy bien. Cortamos cuando subo, pero vamos a hacer 10 y tengo que terminar el movimiento, ¿ya? Si no, vamos a contar cuando abro. Cada uno ahí como le acomoda. A veces uno se pierde un poquito en la cuenta. Pero hay que buscar el acomodo. Vamos, prepare la segunda. Con todas las ganas, no baje tanto los codos. Manténlo siempre arriba. Comenzamos en 3, 2, 1, vamos. Vamos a ver, aquí la última costó. Vamos a ver qué tal. Vamos con la tercera. Vamos, prepárese para la tercera. Relaje esos brazos. Este ejercicio también lo puede hacer sentado si quiere. De pie también. Pero ¿por qué yo no lo hago de pie? Por lo que le he dicho siempre. A veces nos cuesta mover el brazo y tiramos cadera hacia adelante cuando estamos de pie. Entonces ahí sentaditos lo evitamos. Comenzamos en 3, 2, 1, vamos. Fuertísimo ese aplauso para ustedes. Ahí sí se me había olvidado. Nuestro chocale virtual de todas las clases. Por supuesto no podía quedar afuera, ¿cierto? Esta vez. Ahí sí. Vamos, suelte esos brazos. Suelte esos bracitos. Vamos, elongamos. Inhale y exhale profundo. Cambiamos. Vamos, manito al frente de la cara, suba. Vamos a la colchoneta. Acomodo como para elongar abdomen. Pero nos vamos con la caderita hacia atrás. Estiramos brazos.
que los brazos queden bien largos, con los dos brazos ustedes. Vamos, regresamos a la posición anterior. Ahí, punta de pie clavada en el piso, llevo cadera arriba. Volvemos al centro, entrelazamos los deditos y estiro. Salto suavecito, regreso y ahora sí un fuerte aplauso bien grande para todos ustedes. Vamos, ese aplauso bien grande de ánimo, que ya terminamos la clase del día de hoy. Espero nos podamos reencontrar presencial lo antes posible. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, no pierdan la motivación. Recuerden que la motivación dura poquito, después ya sigue la fuerza de voluntad, la responsabilidad, la constancia, la perseverancia de cada uno de ustedes. Así que espero tengan un lindo día, y si no hayan tenido un lindo día, espero vernos lo antes posible, que estén muy bien, un fuerte abrazo a todos, chao chao.